Netflix anunció hace algunos días que adaptará la obra 100 años de soledad del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Por supuesto, las opiniones no se hicieron esperar y aunque aún no sabemos si será un éxito o un fracaso, ya muchos están dando sus opiniones y expectativas. Hola a todos y bienvenidos a La Bitácora. Mi nombre es Laura Bonilla y señores navegantes, les doy la bienvenida a una nueva travesía. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor que podría pasar al ser una obra como 100 años de soledad adaptada a una serie televisiva? Ok, quizá lo mejor sea que Netflix logre adaptar el realismo mágico de una obra que ha sido considerada una obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal, escrita por un hombre que ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 1982, sin que se pierda gran parte de la magia y del valor que se le ha otorgado a través de los años, consiguiendo que esta historia sea aún más conocida en el mundo y haciendo que las miradas se vuelvan nuevamente a Colombia y a Latinoamérica. Lo peor sería que Netflix no le hiciera justicia y esas personas que aún no han leído el libro se estén alejando aún más de hacerlo. Además, nos llenaríamos de un montón de gente criticando y reclamando que es por eso que Gabriel García Márquez no quería que su obra fuera adaptada al cine. Y también puede pasar que la serie no dé mucho que decir, ni bueno ni malo, que simplemente se convierta en una serie más del montón, un montón de archivos que Netflix tiene pero que nadie ve. Ahora, en mi opinión, y para empezar, tengamos en cuenta que el cine y la literatura son dos lenguajes completamente distintos, y el hecho de que una misma historia quiera ser contada por dos lenguajes completamente distintos no quiere decir que si una es buena la otra también lo sea, o que si una es mala la otra también lo sea. Los recursos narrativos de cada uno de los lenguajes son muy diferentes y son aprovechables de acuerdo a los contextos. Por eso es que muchas de las películas que están basadas en libros a veces tienen que hacer cambios importantes en las historias porque se dan cuenta de que los recursos cinematográficos que tienen para hacer un buen producto como que no son muy compatibles con la obra tal cual es, con el escrito. Mientras que los libros tienen más libertad al jugar con la imaginación de los lectores, porque pueden lograr que una misma historia, unas mismas palabras, sean interpretadas de maneras diferentes, de acuerdo a los contextos de las personas, a lo que tienen en su cabeza, a sus imaginarios sociales, a sus culturas. Cada persona ve lo que quiere ver de acuerdo a lo que ha vivido y lo relaciona con eso que está leyendo. Algunas de las cosas más comunes por las que la gente se queja cuando se adapta a una obra que literariamente ha sido muy alabada, por decirlo así, que como que nadie la quiere ver en cine, es por ponerle rostro a los personajes. Hay personajes que son icónicos, hay personajes que son multifacéticos, hay personajes que son místicos y parece que no hay actores que le hagan justicia a esos personajes o que de verdad puedan como transmitir ese mismo sentimiento que uno siente con el libro. Además de que cuando uno está leyendo puede ir transformando a veces como las caras de los personajes que está viviendo. A veces uno los ve de cierta manera y otras veces los ve de otra, y eso es un poco lo mágico también de los libros. En el caso del cine, cuando un actor le presta su rostro a un personaje, muchas veces pasa que así tú no lo quieras, ya cuando pienses en esa historia, pienses en la cara del actor, ya no pienses más en el personaje que habías leído en el libro. Por eso a veces no es tan chévere como que los libros se adapten y todo. Pero en fin, lo que les digo de los recursos cinematográficos, de los recursos de la literatura, también aplica con otras formas de arte, con la pintura, con los sonidos, con los olores. Cada forma de arte o cada forma de expresión estética, por decirlo de alguna manera, tiene sus formas de hacer las cosas. Esto pasa en todos los contextos. Por lo que desde mi punto de vista, al juzgar una adaptación de un libro a película o viceversa, no deberíamos fijarnos tanto en qué tanto se parece a una obra a la otra, qué tanto la película es igual al libro o algo por el estilo, sino qué tan bueno es el producto en sí mismo, qué tan buena es esta película como película individual y qué tan bueno es el libro como libro individual. Veámoslos como cosas completamente distintas. Y para este caso, teniendo en cuenta de que es una serie en la que Netflix va a adaptar de 100 años de soledad, es muy probable que se le tengan que cambiar algunas cosas de la historia, de pronto de la manera de narrar o algo por el estilo. Así que no se les haga extraño. Esta noticia también me puso a mí a pensar qué tan probable es que la adaptación del realismo mágico a una producción audiovisual sea exitosa. ¿Cuál va a ser el reto más importante para Netflix de adaptar esta obra? El realismo mágico del que Gabriel García Márquez fue un icónico exponente. Narrar hechos fantásticos en un contexto realista, haciendo que parezca parte de la cotidianidad, es lo que conocemos como realismo mágico. Y ojo que no estamos hablando de ciencia ficción o fantasía épica, porque de hecho si nos fijamos, gran parte de la producción literaria y cinematográfica que existe tiene muchos componentes de ese tipo de estilos.
Pero estamos hablando de ese momento en el que el hecho de que lluevan mariposas amarillas como en Cien años de soledad o que una persona vomite conejos como en Bestiario de Julio Cortázar parezca algo completamente normal. Los relatos del realismo mágico no necesitan explicación, sino la complicidad del lector para entender y aceptar que todas las cosas que está leyendo son parte de la realidad, por absurdas o por insólitas que parezcan. Por lo general, estas obras parecen como sueños, tienen como un manto onírico ahí. Carlos Fuentes, en su novela Aura, es otro de los ejemplos del suspenso y el misticismo que puede llegar a tener un libro cercano al realismo mágico, porque tiene personajes muy extraños, muy extravagantes, algo raros, pero ante el relato, o sea, de la manera en la que están siendo narrados, es algo completamente aceptable, completamente normal. Y de hecho, otro aspecto que para mí este libro hace que sea como más místico y como más realista, es que todo el libro, toda la novela, es una novela corta, está contada en segunda persona, lo que quiere decir que el libro siempre te está hablando a ti, literalmente te está hablando a ti. Hay otros libros que están catalogados como realismo mágico, pero que yo personalmente no los he leído, sin embargo se los voy a comentar como por si ustedes quieren conocer un poco más del género. La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, Como agua para chocolate de Laura Esquivel y La Guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa. Ahora bien, dadas las características del realismo mágico, es que empieza la discusión, con cosas como por ejemplo el tiempo, el manejo del tiempo para este género es súper raro porque pueden hacer algo como llevarlo cronológicamente, pero también pueden partir, romper como esas líneas temporales y mezclar unas con otras. A veces incluso lo que hace el realismo mágico es detener el tiempo y solamente centrarse en los sentimientos o pensamientos, pero nada de hechos. Pues bien, esta no es ni la primera ni la única vez en la que el realismo mágico ha hecho parte del cine. Por ejemplo, en la película de Woody Allen, Medianoche en París, el protagonista de esta historia puede estar conviviendo con personajes como Hemingway o Dalí en sus respectivas épocas sin que haya de por medio una máquina del tiempo o algo por el estilo, y haciéndolo parecer completamente normal, o sea, no producto de un delirio, no producto de una máquina del tiempo, simplemente esta persona podía estar con estos personajes en sus épocas como sin ningún problema y no hubo explicación al respecto. En una película como Amélie nos muestran la vida cotidiana de una chica francesa, en una cotidianidad en la que en su casa se vive una tensión tan grande que su pescado se suicida o que algunas de sus pinturas le hablan a sus espaldas como algo completamente normal. Magnolia, por ejemplo, una película de Paul Thomas Anderson que es el realismo mágico puro, es un ejemplo súper grande de lo que estamos hablando. Es tan real, tan cotidiana, tan sobrecogedora, tan intimista. Este es un pequeño inserto porque no sé por qué la cámara dejó de grabar en ese momento, pero les estaba contando que en Magnolia también hay muchos elementos de realismo mágico. Y digamos que en esta película no llueven mariposas amarillas, pero llueven ranas, sin una explicación lógica específica más allá de ser una metáfora de algo que están viviendo en ese momento los diferentes personajes de la película. Realmente es maravillosa. Big Fish es otro de estos ejemplos, una película en la que un hombre le cuenta a su hijo su vida fantástica, su vida maravillosa, su vida fantasiosa, que para él parece completamente inverosímil, pero que poco a poco nos damos cuenta de que no lo es, de que es un poco de realismo mágico en su vida. Y como estos, hay muchos ejemplos más en el cine. Todo esto básicamente para decir, sí, el cine sí tiene las herramientas para hacer que el realismo mágico esté en la pantalla y saberlo ejecutar. Y es más como, no estoy tan de acuerdo con la gente que está de una vez pullando que no, que Cien años de soledad no va a poder ser adaptada, que porque definitivamente el realismo mágico no puede ser traducible a las imágenes. Y sí, es cierto, la obra tiene mucho valor, tiene muchas cosas que digamos que más allá de la imaginación no deberían estar, porque de pronto se estropearían. Pero, como les decía al principio, una obra tiene que verse independientemente de lo demás como una obra en sí misma, en este caso de las adaptaciones, para mí en particular. Entonces yo digo, el cine sí tiene las herramientas para hacer que el realismo mágico esté bien plasmado, para hacerlo con una calidad increíble y hacernos sentir muchas cosas. La cosa es si Netflix lo hace bien o no. Ellos tienen una responsabilidad muy grande, por supuesto, pero ya aquí el debate no es si se puede o no se puede, sino cómo se hace. El realismo mágico guarda ciertas semejanzas con el surrealismo, pero no son lo mismo. En el surrealismo hay una intención como más clara de romper los paradigmas, de hacer cosas salidas de los cabellos y demás, mientras que el realismo mágico necesita un ancla. El realismo pretende mezclar la realidad con la fantasía.
el realismo mágico necesita aspectos como por ejemplo las precisiones históricas, o pues no las necesita, pero muchas veces recurre a ellas, como por ejemplo en el caso de 100 años de soledad, que habla de la masacre de las bananeras, que fue un hecho histórico de 1928, lo cual como que lo aterriza un poco más a la realidad, aunque pues eso no le quita que tenga varios elementos que son como fantásticos. El realismo mágico es eso, es lo real maravilloso, real fantástico, real mágico. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces el realismo mágico es confundido con otros géneros. Además porque, sobre todo cuando recién estaba empezando, no se sabía bien qué era qué, por lo menos el realismo mágico en la pintura, porque pues esto obviamente se ve también en varias formas de arte, en la pintura, en el cine, en la literatura. El realismo mágico no es exclusivo de la literatura. En la pintura, por ejemplo, el realismo mágico cuando estaba iniciando se desdibujó porque como que se confundía con otras tendencias, con las vanguardias y demás, y como que no tenía como una razón específica, era muy difícil de definirlo, pero ahorita les puedo decir ya en los aspectos en los que hemos estado hablando de literatura y cine, que en el surrealismo como que la ruptura de la realidad es mucho más descarada y más fuerte, en cambio en el realismo mágico no tanto. Y ejemplos de cine surrealista también hay un montón, por mencionar solamente un par, está Paprika, por ejemplo, una película que tiene una riqueza visual increíble, que también es excéntrica, que también tiene un montón de elementos que obviamente como que rompen con la realidad, y además que es un poco compleja y como que transcurren los sueños de las personas, de sus personajes, no necesariamente en la realidad. Y otro ejemplo podría ser la adaptación de Alicia en el País de las Maravillas, Alice, del año 1988, que usó recursos algo perturbadores, algo extraños, pero que no se alejó nunca como de la historia en general del libro, pero sí la contó de una manera que no era para nada real, por decirlo así. Y como este también hay infinidad de ejemplos, así que los invito a conocer también este estilo de cine. Se dice que García Márquez no quería que su obra 100 años de soledad fuera adaptada al cine y que de hecho rechazó muchas propuestas pues que ya le habían llegado antes de otros directores de talla internacional. Parece que él pensaba que por las limitaciones de tiempo que tiene el cine no había manera de adaptar su propia obra, y también que si no era hablada en español, pues esto de acuerdo a que los directores que le estaban ofreciendo como comprar los derechos cinematográficos eran extranjeros, pero él decía que si la película no era grabada en español, perdería toda su esencia, perdería la esencia de 100 años de soledad. Lo cual es cierto, y por supuesto ya no nos podemos meter tanto como en lo que pensaba el escritor, porque realmente no sabemos exactamente qué pensaba, pero como les decía, juzguemos las cosas de maneras diferentes. El caso es que ya su familia tomó la decisión y ellos fueron los que autorizaron que la familia Buendía, la historia de esta familia en Macondo, fuera pasada a la pantalla grande. Esperemos a ver qué pasa. Solo hasta que la serie esté en Netflix sabremos si se pasa a convertir en una de las mejores, de las peores o de las menos nombradas series de esta plataforma. Lo que yo personalmente veo es que está la posibilidad de hacer algo bueno. Lo que no sabemos es si está en buenas manos. Y hasta aquí la bitácora del día. No olviden que yo soy Laura Bonilla y recuerden comentar abajo qué expectativas tienen ustedes con esta serie. ¿Les parece a ustedes que es una buena idea tratar de adaptar 100 años de soledad a una serie o a una película? No olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y no olviden seguirme en todas mis redes sociales: Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Sobre todo en Instagram. Navegantes, nos veremos en una próxima travesía.